¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a una emisión más de Hidalgo Hoy. Me da mucho gusto saludarle en nombre de todos los compañeros de este equipo de trabajo, por supuesto, de Miguel Barça. Enrique, qué ¿Cómo gusto. estás, Miguelito? Bien, contento porque hoy vamos a analizar cómo ha ido evolucionando el tema educativo en el estado de Hidalgo en el último año. Terminaron el ciclo escolar, están de vacaciones. Vamos a ver cómo van los muchachos hidalguenses. Bueno, pues, ¿qué le parece si damos una cápsula que contextualice nuestra conversación del día de hoy? Adelante. Acompáñenos. Natividad Castrejón Valdés es psicólogo con un máster en programación neurolingüística, es maestro en psicoterapia humanista y doctor en desarrollo del potencial humano. Está casado con Vicky Hurtado, con quien tiene 4 hijas. A lo largo de su carrera profesional ha impartido más de 5,000 conferencias, cursos y talleres relacionados con su participación. Es socio y consejero de la Coparmex Hidalgo, miembro del Consejo Estatal de Profesiones del Estado e integrante del Consejo Consultivo Ciudadano Hidalgo. Su participación política ha sido una constante a lo largo de su vida adulta. Ha participado en diferentes contiendas electorales como asesor de diferentes personajes políticos y servidor público. Fue fundador y presidente del Consejo de Administración del Instituto Universitario Carl Rogers de Pachuca, así como fundador de la Universidad Humanista de Hidalgo, institución que en el año 2017 lo distinguió con el doctorado honoris causa por su trayectoria profesional. En la pasada elección para gobernador del estado en el 2022 se desempeñó como coordinador general de campaña del licenciado Julio Ramón Menchaca Salazar, quien a la postre resultó gobernador, en la cual se alcanzó una cifra histórica de votos. Actualmente se desempeña como secretario de Educación Pública. Su principal actividad profesional se centra precisamente en la educación y la promoción del desarrollo humano. Él es nuestro invitado de hoy. Bien, pues ya estamos listos para abordar el tema educativo, hacer una evaluación de cómo ha avanzado en los últimos meses en el estado de Hidalgo, y para ello me da mucho gusto, como ya veíamos, conversar nuevamente con el secretario de Educación Pública, con Natividad Castrejón. Querido Nati, bienvenido nuevamente. Gracias, Miguel, muy buenos días. Secretario, qué gusto. Muchísimas gracias. Al contrario, Buen día. gracias por acompañarnos. Pues ya daba Miguel algún contexto. Están los chavos de vacaciones, lo que significa que acaba de terminar un ciclo, empezará otro. En estos ciclos, pues que son como los ciclos de la vida, ¿no? Se van sucediendo uno a otro, pero cada uno pues nos va dejando alguna cosa, secretario. ¿Cómo termina este ciclo? Termina muy bien el ciclo 23-24. Efectivamente, para los que trabajamos en la Secretaría de Educación es como el inicio de enero, del año de enero a diciembre. Para nosotros nuestros ciclos laborales son agosto, julio, que es el tiempo del ciclo escolar. Entonces estamos terminando el ciclo 23-24, que representó nuevos retos al sistema educativo, segundo año de gobierno y segundo ciclo escolar de este periodo que encabeza el licenciado Julio Menchaca Salazar. Y bueno, creo que hemos ido avanzando mucho en los 4 retos que se presentaron cuando se tomó protesta de este gobierno. Qué rápido se han pasado los 2 años, ¿no? Sí, en septiembre se cumplen 2 años. Es muy intenso el trabajo, y eso hace que el cómo se vive el tiempo es muy rápido. Secretario, ustedes empiezan en un contexto post-COVID, ¿no? Con todo lo que implicó para la educación a nivel nacional, por el cierre de las escuelas, la falta de tecnología o de capacidad de muchas familias para poder conectarse y tener clases vía remota. Y eso pues generó obviamente un rezago, un retroceso en los educandos, en su capacidad de aprendizaje. ¿Qué tanto se ha podido recuperar de lo que se perdió en estos años de COVID? Comentábamos la ocasión anterior que nosotros encontramos cuatro retos muy grandes después de la pandemia. Uno era la deserción escolar, el abandono de las aulas de muchos jóvenes. Otro era el rezago educativo en todos los niveles. El otro, daños severos en la salud socioemocional de toda la comunidad
educativa, incluye alumnos, docentes, administrativos, madres y padres de familia, y el otro, el deterioro de la infraestructura por la falta de uso cotidiano, mantenimiento cotidiano. O sea, Entonces, problemas muy graves todos, muy serios. Sí, sí, sí. Y aunado al reto de empezar a prepararnos para la implementación del nuevo plan de estudios que inició justamente en este ciclo 23-24 de la nueva escuela mexicana. Entonces, hemos trabajado en esos 5, el mayor esfuerzo ha sido en esos 5 renglones. Secretario, cuando se habla de la nueva escuela mexicana en la educación, yo es un término que escucho, que oigo, y no acabo de entenderlo muy bien. Es decir, hay modelos de educación, Piaget, Piaget, Montessori, muchos. ¿Sí? Las apuestas o las propuestas de Freire, en fin. Cuando hablamos del modelo mexicano, ¿de qué hablamos? Bueno, los modelos educativos siempre están sujetos a revisión. Sí. La sociedad es cambiante y hemos visto, por lo menos nosotros, los de nuestra generación, 4 cambios muy fuertes, ¿no? Pasamos de la escuela tradicional, donde el centro de la educación era el docente y el niño pues era una botella que había que llenar en un entorno pedagógico autoritario, los famosos reglazos, sí, las orejas de burro, venía de fuera, castigos al rincón. Sí, sí. Y ese era el modelo, ¿no? Aceptado y que además se convalidaba en todas las estructuras sociales. Pasamos al modelo de la escuela activa, que pareció ahí un movimiento muy fresco de empezar a tomar al niño como un poco más como el centro de la escuela, que el niño juegue, que aprenda, que sienta, que dejáramos atrás el modelo autoritario. Y de ahí pasamos al modelo sociohistórico, donde decían, bueno, sí, el niño puede jalonear su desarrollo, pero requiere la presencia del mediador. Sin mediador no hay cultura, y había que revalorar al maestro, ¿no? Como reconociendo la importancia del niño, su propia necesidad y tendencia a crecer, a aprender, pero también el papel del maestro y de la sociedad en la que vive. Y nos ha tocado ver ya, los que tenemos hijos pequeños o nietos, nos ha tocado ver los modelos ya del constructivismo cognitivo primero, el de Piaget, y luego al constructivismo que se va formando social de Vygotsky. En la experiencia. Entonces, esto es permanente, ¿no? Pero la pregunta esencial de un modelo pedagógico es ¿qué tipo de ser humano queremos contribuir a formar? Esa es la pregunta básica. Después ya viene todo lo que tenemos que realizar. Y cuando hablamos de la nueva escuela mexicana, pues ese es el fondo, ¿no? A ver, este gobierno, ¿a qué le apuesta? ¿Qué tipo de ser humano quiere contribuir a formar para el siglo o de cara al siglo XXI? ¿Por qué se generó tanta polémica con la escuela mexicana? Porque hay se pretende un cambio de paradigma, hay una tendencia histórica en Occidente a lo que algunos llaman el eurocentrismo, sí, en donde nosotros, hijos de la cultura judio-cristiana, pasados por la cultura europea, influenciados por la cultura de Estados Unidos, pues es lo que venimos socializando como nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida y el tipo de ser humano que hemos venido formando. Pero se dice, oye, hay otras miradas que han estado olvidadas, hay otras formas de ver, de comprender, de entender la vida que han estado al margen. Entonces se plantea una mirada a lo que le llaman las epistemologías del sur, y decir que pues revisar los usos y costumbres de algunos. Sí, pero porque cuando hablan del sur del continente. Hablamos fundamentalmente de lo que llamamos el tercer mundo. O sea, el mundo europeo norteamericano. Sí, los pobres, pues. A ver, el mundo norteamericano europeo representa solamente el 25% de los habitantes del planeta. Sí, porque es el norte rico y el sur siempre. Ese es el modelo dominante. Y hay un 75% que incluye a África, que incluye parte de Asia, de India, de toda América del Sur,
en donde esa mirada no ha sido tomada en cuenta. O sea, tú tomas este modelo y así lo hacemos, ¿no? O sea, ¿quién nos revisa? Pues nos revisa el modelo PISA, ¿no? La prueba de PISA. ¿Quién nos revisa? Oye, dice, pero hay otros saberes ancestrales previos a la conquista, que por supuesto nosotros somos el resultado de esa mezcla, dice, pero que están allí olvidados. Ahora la pregunta... y buscar contextualizar si ese es el tipo de ser humano que queremos, el que propone Occidente, entrado ya en la cuarta revolución industrial, o la realidad del sur, donde en Hidalgo hay municipios donde no ha pasado ni siquiera la primera etapa de la revolución industrial, mientras el mundo ya camina por la 4, ¿no? Ese es un reto, vamos, ¿no? Ese es un reto adicional, ¿no? Las diferencias geográficas y culturales que hay en México. Pero cuando hablamos del sur tendríamos que hablar de un modelo que fuera exitoso, sobre todo para preparar jóvenes que puedan desarrollarse como profesionistas. A partir de las capacidades del lugar también, o de las vocaciones naturales. Se habla de las competencias y las capacidades y las habilidades, pero si estamos en un mundo altamente tecnificado y que cada vez depende más de la informática, ¿no sería un contrasentido tratar de educar o preparar jóvenes con saberes ancestrales o culturales primarios, cuando lo que se requiere son otras capacidades? Por ejemplo, si vemos las universidades estadounidenses, las más prestigiadas, hoy la mayoría de los becarios extranjeros son chinos e indios, ¿no? Que tienen otras culturas y que tienen otras formaciones, pero sin embargo, para formar a los grandes maestros científicos, académicos, investigadores, van a las universidades occidentales. No van a Argentina, ni a Nicaragua, ni a Chile, ni a África, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay una contradicción en lo que se quiere. Es una pregunta interesante. Secretario, ¿me permite ir a un corte? Sí, y regresamos claro. Y seguimos Estamos hoy con el encargado, con el titular de la Secretaría de Educación del Estado, y estamos pues revisando pues cuál es el papel hoy fundamentalmente en esta institución, pues en el arranque de la vida académica de los muchachos, de los chavos. Regresamos después de un corte aquí en Hidalgo Hoy. No se vaya. Bueno, pues estamos conversando con el secretario de Educación Pública del Estado de Hidalgo sobre el modelo educativo, la nueva escuela, lo que pretende la nueva escuela, y preguntaba, secretario, si este es compatible con las demandas o con las necesidades que debe tener o que debe cubrir un egresado, ya no solo de una primaria, una secundaria, sino aquel que llega a profesional. Lo que estamos esperando, porque también ahí hay otro problema. Solo el 10%, entiendo, de las personas que inician su educación básica llegan a la universidad. De ellos muy pocos terminan y muy pocos se titulan. Bueno, a ver, cuando hablamos de recuperación de saberes, no estamos hablando de exclusión de saberes, o sea, no están... Y en el diálogo que tenemos se dice si van a tener las competencias profesionales. Y vamos otra vez a lo que dije yo al inicio, ¿no? ¿Qué tipo de ser humano queremos formar? Que queremos formar ciudadanos, no mano de obra, por muy calificada que ésta sea. O sea, va implícita. Deben tener las competencias profesionales necesarias para abordar el mundo y su realidad. Más integral. Pero necesitamos también el tipo de ser humano. Y tenemos dos modelos, por una parte que son extremos, ¿no? Por un lado tenemos el individualismo salvaje, el narcisismo egocéntrico de Occidente, en donde se impulsó tanto el desarrollo individual, el tú puedes, el depende de ti, el tú eres capaz, que pues ahí están las competencias, ¿no? De sálvese el que pueda, ¿no? Y el modelo de la nueva escuela mexicana dice, sí, pero soy parte de una comunidad, soy parte de un grupo social, y tenemos que regresar a prácticas mucho más comunitarias que permitan que resolvamos los problemas comunes entre todos y no seguir en este modelo en donde el que tiene una estratificación de ya cultural, familiar, económica, sigue enriqueciéndose. A ver, no se pretende quitar la educación de élite, que la hay. Hay una educación de élite pública y privada,
en el país. Y no se trata de quitarles eso, se trata de que la escuela pública pueda atender a todos los sectores, sobre todo a quienes viven en lugares con más debilidades económicas y sociales, y poder evitar que la brecha se vaya haciendo más grande, porque el modelo que hemos vivido, este modelo occidental, privilegia la educación de élite. O sea, privilegia eso que dices tú, ¿verdad? Que vaya a Harvard, que vaya a Stanford, que vaya a Yale, que vaya y nosotros decimos, bueno, sí, los que pueden ir, bienvenidos sean, ¿no? Pero yo me refiero, pero ¿qué hacemos con lo local? Extranjeros, un día platicando con el doctor Sarucán, ya no era rector, y me decía, es una pena, me dijo, estando tan cerca de Estados Unidos, y la mayoría de las becas se las llevan los chinos y los indios y otros asiáticos. Y pocos mexicanos no llegan o no aplican o no pasan, ¿no? Pues estamos hablando de becarios, porque no necesariamente es gente que tenga que tener los recursos económicos para pagar, son universidades carísimas. Ahora, incluso en Estados Unidos, igual llega un porcentaje mínimo a las universidades. Y bueno, ahí es todavía más bajo que el nuestro. Más bajo que el nuestro. Porque ahí lo que se trata es muy caro. Bueno, pero se trata de que se queden como técnicos, ¿sí? Y que no vayan a la universidad y que el que vaya pague una fortuna para hacer una diferenciación socioeconómica, ¿no? Sí, porque la mayoría de la gente se dedica a los servicios, al comercio. Y entonces dicen, ¿para qué le invierto, no? Bueno, nosotros decimos, le invierto para que sea un ciudadano integral, que tenga más posibilidades. ¿Y qué puede aportar humanas? ese ciudadano integral con base a este modelo en términos de crecimiento y desarrollo para el país? Pues yo creo que el desarrollo económico es fundamental, pero no es la única función del sistema educativo. Tienes que formar personas que tengan un desarrollo integral, biológico, psicológico, social, económico, espiritual, y que puedan contribuir en todas las áreas de la vida ¿Y hay un ejemplo comunitaria. que pudiéramos mencionar, algún país, algún bloque de países que tengan este modelo o que sea exitoso? A ver, es que ¿cómo medimos lo exitoso? Nosotros en la Nueva Escuela Mexicana hablamos muchísimo del contexto, el contexto. O sea, ¿para qué le quieres o cómo le pretendes enseñar a un niño el contexto de los países bajos, que son los más ricos Holanda, del mundo? Y que los ponemos así como aspiracionales, ¿no? De, oye, qué padre sería vivir en Bélgica, en Noruega, en Holanda. Pues sí, pero no pides el contexto, Miguel. Son países de 4 millones de habitantes que caben en Ecatepec, ¿verdad? que allí caben No, y todos. bueno, sus condiciones, sus condiciones nos llevan cientos de años de vida, viven del gas, viven del petróleo, viven de la madera, y eso les ha permitido que tengan otros niveles de desarrollo. Y ahora hasta hay una escritora que está proponiendo allí un término de estos países que se viven en culpa ahora, porque los jóvenes más conscientes de los problemas globales dicen, bueno, ¿cuáles son mis privilegios o cuáles son los méritos que yo como humano hice para vivir así mientras veo el mundo como vive? Entonces hay un concepto ético allí, hay un concepto ético es una realidad, de fondo, que es lo que estamos buscando acá, ¿verdad? A ver, ahora, tranquilos, ¿verdad? No hay triunfos individuales, son triunfos comunitarios, y si alguien avanza aparentemente solo, necesitamos que avancen como comunidad. Y mucho tiene que ver esto con la Nueva Escuela Mexicana. Ojo, tenemos cientos de chicos que van a intercambios a diferentes países cada año. Tenemos cientos de investigadores que hacen estancias en otros países. Y ahí van. O sea, sí, por supuesto que estamos impulsando la ciencia y la tecnología. Ahorita metimos este año en 16 universidades laboratorios STEM. En todas las politécnicas y las tecnológicas, que los preparan y los certifican para poder entrarle a la industria 4.0. O sea, no estamos en pleito con ello. Lo que estamos diciendo es fortalecer ciertos valores, ciertas meter otra mirada que sean complementarias a lo que se requiere para... Porque los jóvenes buscan un trabajo digno después, ¿no? Y ese es un problema muy grave, porque el mercado laboral no los absorbe, porque no hay suficiente oferta, y la poca que hay es muy mal pagada. Bueno, este país requiere 1 millón de empleos anuales. 1.200.000. Bueno, si tú no cumples esa meta el año que entra, pues tienes 1.800.000.
entre los jóvenes que se van sumando al mercado laboral y los que van saliendo de las instituciones educativas, pues necesitas generar una gran cantidad de... Yo secretario, yo te quiero preguntar, ¿cuántos de los jóvenes que hoy estudian en Hidalgo están en el modelo tradicional del aula y cuántos están en otros modelos? No, a ver, los modelos pedagógicos tardan mucho tiempo en implementarse, en poder evaluar realmente el resultado y ver los frutos. O sea, hay que dejarlo correr, hay que ir trabajando. Este es el primer año. O sea, los maestros apenas se están familiarizando con el nuevo modelo. No todos han avanzado. Y por ejemplo, los que están en telesecundarias o en otras fórmulas de enseñanza, digamos, revisando el tema de los usos y costumbres, a lo mejor en comunidades indígenas, ¿cómo sumar también la lógica de esas partes de la población que tiene una visión, una cosmovisión muy particular? Es que no se trata de sustituir los paradigmas que hemos venido viviendo. Se trata de poner otro, así como de traspolar este modelo. O de adicionar. Este modelo que sobre todo, a ver, en América Latina el más conocido es Paulo Freire, y en México es este argentino-mexicano Enrique Dussel. Son quienes mejor han trabajado esta recuperación de saberes. Pero a ver, les pongo un ejemplo. Estuve hace menos de un mes, tuve la oportunidad de que me invitaran a un cerca de Orlando, en un municipio que se llama Clearwater, en Florida, porque tenemos ahí en esa ciudad, que no tiene más de 120,000 habitantes oficialmente, poco más de 30,000 hidalguenses. Poco más de 30,000 hidalguenses, que obviamente no están registrados. Son la mayoría no tienen documentos. Pero allí viven y son parte de la comunidad. Y esto tuve reuniones con de primera generación, que son abuelos ahora, de migrantes, de segunda generación, y los que ya nacieron allá. Y encontré trabajadores del campo, una señora que renta parcelas y siembra los productos que cultivan en la región y los vende. Otro señor que tiene una cadena de tortillerías y pan, hace tortillas, hace pan y los surte en las tiendas como los Oxxos de aquí para el consumo mexicano. Pero también estuve con empresarios de medio nivel, con un empresario de Actopan que tiene una constructora de más de 1,000 empleos, de más de 1,000 empleados. O sea, es un mundo. Pero a ver, ¿a dónde voy? El evento central donde estuvo el alcalde, por primera vez fue el alcalde de la ciudad a un evento de clausura de curso de verano. Fue el cónsul Juan Sabines, el gobernador de Chiapas, su servidor, y porque cada año van docentes de aquí de Hidalgo a diferentes estados. Si trabajan algunos, trabajan todo el año, todo el ciclo escolar. Otros van en verano, académica. Unos van 3 años y unos pueden ir hasta 5 años. Y lo paga el Estado norteamericano. A ver, ¿qué les parece? Escuchar el himno nacional en ñañú, escucharlo en español y escucharlo en inglés. Ay, qué bonito. Son de nuestras comunidades. Entonces, a ver, ¿qué están aprendiendo? Pues están incorporando su lengua materna, es una lengua. Aparte hablan español y muchísimos hablan inglés. Ve aquí a la Universidad Pedagógica, aquí a la Universidad Politécnica, aquí a la zona metropolitana, y vas a encontrar estudiantes que hablan su lengua materna, que hablan español y que hablan perfectamente el inglés. Entonces, es incorporar nuestros saberes. Integrar, complementar. Y sobre todo la visión comunitaria del ser humano. O sea, ni un individualismo que te aplaste, ¿sí? Ni un totalitarismo que te anule. No son esos extremos, ¿no? Es recuperar donde el individuo pueda florecer, pero insisto, partiendo de su contexto. Entonces tenemos muchos contextos y hoy día el docente lo que está aprendiendo es a leer la realidad y los planes y programas de estudio, adaptarlos a la realidad en la que vive, con un mínimo, que le llaman ellos su programa analítico, su programa sintético, un mínimo de conocimientos que deben tener todos los niños en México, todos los alumnos de secundaria en México, pero adaptado también a su contexto local. Y eso pues va a ser muy interesante ver
cómo evoluciona este modelo y sobre todo el tiempo que se requiere para evaluarlo, ¿no? Para y ver si evaluarlo. realmente si está dando resultados. Vamos a hacer una nueva pausa, secretario. Me gustaría que regresáramos a estos retos con los que encontraste al inicio, ¿no? Cómo está el tema de la infraestructura, el tema del presupuesto, el tema del equipamiento y algo muy importante, el tema psicológico en los niños, en los jóvenes, por la crisis del COVID y todo lo que significó. Enseguida volvemos. Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted. Y Miguel le hacía al señor secretario de Educación una suerte de pregunta que tenía que ser, digamos, una reflexión en torno a lo que se vivió, que fue muy fuerte en el asunto educativo y que algunos números oficiales pues marcaban que habíamos perdido años en el tema dos años, por lo menos, de la educación, ¿no? Que 2 años en la educación, pues para algunos dirán, bueno, hombre, pues están chavos, no, pero es que eso tiene otras consecuencias porque retrasa otras cosas, ¿no? Ya, digamos, superada la emergencia, presente todavía el tema del COVID, afortunadamente hubo una letalidad muy baja ya. ¿Qué dejó o cómo dejó a la educación el COVID, secretario? Bueno, nosotros sí logramos palpar el rezago en todos los niveles y entre más alto era el grado educativo, mayor era el rezago. De alguna manera los tutores, papá, mamá, hermanos, quienes apoyaban desde la casa en las condiciones de aislamiento, recordar cuántos alumnos no tienen internet en sus comunidades. Otra vez es el contexto, ¿eh? ¿Cómo te educo para competir en París si no tienes... y hoy mi circunstancia, no tienes luz, no tienes internet, entonces, no tienes equipos. Así es, entonces se hizo un diagnóstico, así le llamamos, diagnóstico de aprendizaje, lo hicimos con Mejoredu, que es este instituto que trabaja con la mejora educativa, que es independiente de la SEP, o sea, colabora con la SEP, pero de manera autónoma, y se aplicó a 50,000 estudiantes de educación básica, y de ahí partimos para trabajar con las figuras educativas, es decir, supervisores, jefes de sector, directores, ¿era un test? Docentes. Pues se hizo un diagnóstico. Un cuantitativo, ¿no? Okay. Se hizo una prueba cuantitativa para ver cómo andaban y de ahí partir. Y luego se sugirió que cada docente hiciera lo que en las teorías modernas de pedagogía dicen, a ver, si puedo sintetizar en muy pocas palabras cómo se educa, dice, a ver, el maestro entérese perfectamente bien de lo que el alumno sabe y de allí haga su trayecto, ¿no? Que es una visión muy bonita. Pues sí, no es tu zona de desarrollo real y luego ir a la zona de desarrollo potencial. Que es inversamente proporcional a la que se tenía antes, ¿no? El proceso de enseñanza-aprendizaje, como bien decía el secretario, se sentaba en los saberes del profesor. Y en la repetición y en el aprendizaje de memoria. Sí, un poco también. En algo que no es significativo para el maestro. O sea, esta propuesta es de Udbel cuando dice, a ver, ¿qué sabe el niño, no? Y bueno, ya te vas a Vygotsky y dices, ¿cuál es la zona de desarrollo real? O sea, esto es lo que sabe, esto es lo que el niño realmente sabe. Y cuál sería la zona de desarrollo potencial en donde con ayuda del mediador puede dar el salto. Porque si no estamos perdiendo el tiempo. O sea, preséntale el plan de estudios ideal, pues, para el chico no tiene ningún significado. Por lo tanto, no hay aprendizaje. Y entonces encontramos un rezago. Se pidió que cada maestro en toda educación básica hiciera un diagnóstico personalizado, una prueba a cada niño, y que de ahí buscara equilibrar la enseñanza de los programas, adaptándolo a la realidad de su aula. ¿Sí? Y más también, que a la y del contexto, claro, ¿no? También una visión constructivista. Claro, que una visión constructivista, pero de aquí va hacia abajo, ¿no? Sí. O sea, ¿de qué sabe el niño? Entonces, eso ha ayudado para que en 2 años se hizo un programa integral, le llamamos el programa integral de recuperación académica,
Y este año se trabajó en un proyecto con 31,000 figuras educativas para profundizar el qué de la nueva escuela mexicana. Y hay otro programa de formación y actualización constante de los maestros que tuvo una participación de más de 10,000 maestras y maestros, porque aquí todos los números son macros, ¿no? Sí, entonces, sí. Pero hay 1 millón de maestros en México. Tenemos en Hidalgo, que creo que es importante decirlo, 981,000 alumnos. Esa es la matrícula. Esa es la matrícula total, de escuela privada, primaria, secundaria, de la UAS, prepa, 1 millón. Un millón. Hasta universidades. Hasta posgrado. Y tenemos 53,000 docentes registrados y junto con el personal de apoyo somos 83,000. ¿Y cuál es la población del estado de Hidalgo? 3,100,000 habitantes. Y tienen casi 900. Uno de cada tres, casi un millón. Casi un millón. Uno de cada tres está en la escuela. Y si le suman los maestros es un poquito más de... No, pero además, y ese es el reto. Además, y esa es está padre. y esa es la esperanza futura, ¿no? Hablamos de educación superior. Tenemos 127,000 chicos en la universidad. No, la educación superior de Hidalgo siempre es de las primeras a nivel nacional. ¿Cuál es el reto que tiene el gobernador y la sociedad? Es avanzar en lo que decías hace rato, Enrique. ¿Cómo le hacemos para que estos 30,000 alumnos que se gradúan cada año tengan empleo y se puedan quedar cada vez más en Hidalgo? Ellos están preparados para la globalización, pero que sea... que van a migrar, que sea porque quieren, ¿no? Sí, y no por porque necesidad. tienen. Hoy día, 8 de cada 10 de nuestros ingenieros se van de Hidalgo. Sí. Y se van fundamentalmente al Bajío, al centro norte. O sea, hay estadísticas que nos da Educación, la Subsecretaría de Educación Federal, que están haciendo un plan, quieren entregarlo antes de que termine la administración, ojalá que lo logren. Es cruzar el RFC del trabajador con el origen de su cédula profesional. A ver, ¿dónde estudiaste y dónde trabajas? Para ver cómo estamos. O sea, pero así sabemos... Ustedes generan profesionistas de andan calidad, en todo el país, pero no se quedan aquí porque no hay forma de retenerlos laboralmente. No tenés forma. Y el Bajío ese se ha es el reto. desarrollado A ver, tecnológicamente. 3 de cada 10 ingenieros del Bajío son de Hidalgo. 1 de cada 10 ingenieros de Saltillo, Monterrey, Saltillo, Nuevo León, es de Hidalgo. Esa es la realidad. Pero bueno, a ver, yo insisto, están preparados para eso. En este año nos pidieron 60 chefs de Alemania y vinieron y los seleccionaron, les dieron una beca de 9 meses para aprender alemán, ya están en Alemania trabajando de manera formal. Nos pidieron 50 y tantos ingenieros de aeronáutica para Canadá, ya están. Hicieron sus exámenes, sus pruebas, ya están allá. O sea, los chicos salen de verdad bien con competencias. Ahora también, ojo, cuando hay tanta oferta, antes te decía el mercado, Oferta y demanda. tú prepárate para que tengas un buen empleo, ¿no? No un buen ser humano, un buen empleo, ¿no? La realidad es que hoy día hay cientos de miles, tal vez millones de jóvenes en México con niveles de conocimiento óptimo, y eso también hace que los salarios bajen. Claro. Hoy puedo contratar a a uno que tenga posgrado y maestría y doctorado, lo puedo contratar con 15,000 pesos porque el mercado hay muchísimos que tienen lo mismo que tú y que hablan inglés, francés y bonito. El primer sueldo que le ofrecen, el primer sueldo que le ofrecen a un egresado ya de la universidad, 7,000 pesos. Digo, los que estudiaron en escuelas privadas pagaban 5 o 6 veces más de lo que les están pagando, ¿no? 30, 30. Bueno, entonces, pero ese es otro, allá hay un paradigma que hay que romper. Exacto. Y que hay que criticar, o sea, hay que analizar de manera crítica, es decir, entonces, tener una formación académica te garantiza el éxito económico. ¿Buscas el éxito económico, solo el éxito económico a través de una profesión? No, ¿verdad? Busco también ser un buen padre, una buena madre, un buen ciudadano, un hombre decente, alguien que tenga compromiso ético con la sociedad. Que cuide su vida, que cuide su salud, que es lo más inteligente, ¿no? Se supone que Pues lo más inteligente es cuidar tu vida. Porque entonces, finalmente no todos van a ser profesionistas, no todos van a llegar a la universidad ni van a egresar, y no todos van a trabajar en lo que estudiaron. Ahora hay un problema también grave que cada vez crece, secretario. En nuestra época nosotros veíamos la educación como una forma de movilidad social, ¿no? ¿Lo fue? Lo fue. Ahora ya no. Muchos jóvenes han abandonado las escuelas, sobre todo las universidades, ya no tanto por el tema del COVID o el tema económico, sino porque no ven precisamente un desarrollo o un éxito. Entonces buscan ser emprendedores, buscan tener su propia empresa de muchas cosas, de tecnología y demás. Entonces
pienso yo, se está perdiendo el valor real que tenía la educación o que tuvo para nosotros, para nuestras generaciones. Lo que les decimos es que la SEP quiere que cada mexicano tenga el derecho humano a la educación de una trayectoria completa, ¿no? Desde inicial, preescolar, hasta la vida profesional. Y que vaya a la universidad, le va a dar otros recursos para que si es emprendedor, para que si es comerciante, para que si decide cualquier otra actividad en cualquiera de las áreas, tenga más posibilidades de salir adelante. Pero yo no quito la visión integral de un ser humano que se desarrolla en toda la integralidad. Sí. Y lo otro es importante porque es de eso comemos, ¿no? Y si no hay alimento, pues no hay vida, ¿no? Pero es más amplio. El daño socioemocional también hay que hablarlo. Sí, eso era lo que te iba a preguntar. El reto de la educación atraviesa por muchos, es un tema de muchas aristas. Tiene que ver con las capacidades de los docentes, con la infraestructura escolar. La infraestructura escolar, dónde tomas clases. No es igual tomar clases en una ciudad, en una capital, que en un municipio, a lo mejor de Chiapas, donde no tienen ni siquiera la posibilidad de conectarse a la luz, ¿no? Hay veces no hay ni aulas, no hay ni escuela. No, bueno, por eso cada quien lleva su silla para aprender. Es decir, está condicionada a muchas cosas que forman un total, secretario. Y en ese total, ¿qué lugar está ocupando Hidalgo? Hidalgo, creo yo que, y lo dicen los análisis cuantitativos y cualitativos, ha tenido un despliegue los últimos 20 años, muy importante. O sea, Hidalgo permanentemente se ubicaba entre los estados con mayor debilidad, junto con Chiapas, con Oaxaca, con Guerrero, con el sureste, ¿no? También hay que decir que por más de 100 años la inversión pública fue al centro norte del país, con la lógica de, bueno, está cerca de Estados Unidos, hay que exportar, ¿no? Pero Hidalgo ha ido haciendo un despliegue desde que empezaron con los técnicos superiores que hacían la educación media, lo que llamábamos el bachillerato, y luego eran 2 años de universidad para que fueran técnicos superiores y pudieran no terminar la ingeniería, pero tampoco quedarse con la pura prepa. Las carreras técnicas. La verdad es que hoy día todas esas carreras... La intermedia entre técnica y licenciatura. La verdad es que hoy día de todas esas universidades que tiene este modelo, más del 98% termina la ingeniería. O sea, que es arriba de técnico y un poquito abajo de licenciatura. No, pero ya terminan la licenciatura. Ya la acaban. La carrera. O sea, el 98% ya no se queda con el área de técnico superior, ya termina. Entonces, el despliegue ha sido importante, por eso decía yo el número de alumnos que tenemos. O sea, 1 de cada 3 está en la escuela, 127,000 alumnos en la universidad. Secretario. Es un 20 y tantos % del millón. Es un 13% en la universidad. Y sigue habiendo espacios para jóvenes universitarios, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasa con la UNAM, ¿no? Que quieren entrar cientos de miles y solo entra 1 de cada 3 o de cada 4. Aquí siguen teniendo oferta para universidades. Sí, seguirá como se está impulsando este ciclo completo, se está impulsando y seguramente se tendrán que ampliar las universidades, pero hoy tenemos 25 universidades públicas muy potentes. Somos el estado que más universidades politécnicas y tecnológicas tiene. Tenemos 16. El Estado de México tiene 17 con una población 4 veces más grande que la nuestra. Pues 19, ¿no? Vamos a una nueva pausa y qué rápido, vamos a regresar ya a nuestro último bloque para hablar de los temas que nos faltan. No se vaya. Los números dicen que los números siempre son muy fríos, pero qué duda cabe que los números nos muestran realidades. Si habláramos de números, secretario, ¿de qué hablaríamos en estos 2 años de responsabilidad del gobierno del Estado? Pues le comentaría que este año el sistema educativo tuvo un presupuesto estatal de 29,000 millones de pesos. Casi el 44% del presupuesto me imagino es de estatal. los más altos.
el rubro más alto, ¿no? Pues el 44% del presupuesto estatal. Claro. O sea, la mitad se va Divídalo a en 20 educación. secretarías y verás que le toca, ¿no? O sea, y luego me pongo a sacar las cuentas un poquito arbitrarias, quitando los que paga el gobierno federal, porque aquí tenemos todo, ¿no? Hay, por ejemplo, el tecnológico, el politécnico lo paga el 100% la federación. Cebeti, CETI, Cebeta, sí. Conalep lo paga completamente la federación. Conalep vamos 50 y 50, igual que el CECITE y el COBAE. Pero son 29,000 billones, más todo lo que aportan los particulares, hay casi 100,000 estudiantes en educación privada, más todo lo que aporta la federación. O sea, es un mundo de dinero. Pero a nivel estatal del presupuesto estatal, cada alumno que está en la escuela pública más o menos cuesta 40,000 pesos al año. ¿Y alcanza el presupuesto, promedio. secretario? Pues no, siempre hay que estar buscando, pero yo le doy algunos datos que seguramente informará el gobernador en su segundo informe de gobierno, y es que este año invertimos prácticamente 1,200 millones de pesos en uniformes para toda educación básica, útiles escolares, libros en educación media, y esta vez por primera ocasión se van a entregar zapatos escolares para preescolar y primaria. Tienen un costo de 200 millones aproximadamente. Qué bonito. O sea, son 1,200 millones ahí, junto con 130 millones de becas de educación superior. Y en primaria tenemos pocas becas, tenemos 34 millones destinados a becas de excelencia, que por fortuna con la propuesta de la doctora Claudia, presidenta electa, a partir del próximo año, si lo aprueba el Congreso, los de secundaria van a empezar a recibir un pequeño apoyo universal, todos. Que es una beca universal. Es una beca para universal. todos los Van a estudiantes empezar, del país. quieren empezar con secundaria, el segundo año con primaria y el tercer año con preescolar. Prepa ya tienen todos, ¿eh? Sí. Prepa tiene su beca, todos los Para que estudiantes no de abandonen, escuelas ¿no? públicas. Porque Pues sí, porque había mucha Hay deserción. estudios que te dicen cómo se ha evitado la deserción escolar con esa beca que los chicos reciben y que para muchos es Porque lo mucha que les gente, permite sobre todo en sostenerse. el campo, comunidades rurales, abandonaban porque no tenían Pues ingresos. se tenían y que sumar a las tenían que tareas trabajar. de- ¿Cómo va el equipamiento, secretario? El equipamiento, sobre todo este año de la parte informática. Este y año tecnológica. invertimos 760 millones de pesos en infraestructura y equipamiento en las escuelas. Beneficiamos 1,200 escuelas, en total son 8,500 escuelas. De falta. primaria, de básica son 6,700, ¿no? La infraestructura ha avanzado, no solo con este dinero, sino también con el programa federal de la Escuela es Nuestra. Ajá. La verdad es que a través de la Escuela Nuestra han podido, reciben de 250,000 a 600,000 pesos, dependiendo del tipo de alumno, el número de alumnos, y lo administran las madres y padres de familia para lo urgente, ¿no? Para remodelar. Y la verdad es para que te encuentras mejorar. escuelas muy bonitas. Baños. Lo más urgente, ¿no? Sí, lo básico. Agua. Muchas escuelas a veces no tienen ni agua. Bueno, batallan con el agua. Teóricamente ya no debemos tener ninguna escuela con problemas de sanitarios, porque prácticamente todas han recibido estos apoyos y es lo primero que atienden. Generalmente hay allí un catálogo de 11 necesidades en donde te dicen, a ver, la barda es el número 10, ¿eh? Sí, sí, o sea, claro. no es el primero, ¿no? Porque Sí, sí, luego la le llega el reja. dinero y lo primero que quieren poner es el pórtico. Sí, sí. Que se vea bonito. Espérate, no. Te falta Baños, baños, te energía faltan eléctrica, computadoras, te faltan... Eso las butacas lo proveemos nosotros, ¿no? computadoras. Tenemos una infraestructura computadoras. bastante adecuada. O sea, no estamos en condiciones de catástrofe. La verdad es que hay una... Comparado con con otros estados tenemos una infraestructura adecuada. Nos faltan muchas techumbres, porque bueno, ahora son necesarias en todo el estado, pero faltan muchas cosas, pero yo creo que va bien. Retos, bueno, tenemos ahí esto que les mencionaba de las becas, estamos trabajando con lo socioemocional. Abrimos una dirección general de atención socioemocional que no la teníamos. Después del COVID. Después del COVID. El primer año hicimos pilotajes, ahí nos está acompañando la Organización de Estados Americanos, en presentarnos prácticas exitosas a nivel global y o sea, por supuesto las tomamos de donde vengan.
Este año quiero comentarles que se impartieron algo así como 2,000 talleres y conferencias en 1,900 escuelas, con un impacto directo en 170,000 participantes. Tenemos psicólogos que se contrataron en todas las regiones del estado. Se hace un programa primero, un diagnóstico, un programa, y están trabajando permanentemente. ¿Y hay psicólogos de planta o digamos? No te alcanza para las escuelas, en escuelas no, los tenemos por regiones. Pero están trabajando en toda esta parte del manejo de la inteligencia emocional. Fundamentalmente los temas son manejo de emociones. El tema de la familia y demás. Fundamental. Y un tema también que no podemos dejar, sobre todo que acabamos de salir de las Olimpiadas, el tema del deporte, ¿no? Hace unas semanas estuvo aquí con nosotros Oscar Pérez, el director del Instituto Hidalguense del Deporte, y esa es una de las aristas también muy importantes tiene que incluir la educación, ¿no? de manera porque integral. es muy formativo el deporte. Totalmente, ¿no? Tiene que haber acuérdense que tenemos que tener una salud integral, ¿no? Biológica, física, psicológica, ¿no? Y el deporte es determinante. Tenemos dos temas, lo que hace el Instituto del Deporte, por una parte los deportistas de alto rendimiento, que está adscrito a la que son Secretaría de como Educación 630, Pública, ¿no? Y luego lo que es el trabajo institucional de fomentar el deporte. Y masivo, el masivo, ¿no? Sí. Que lo hace el deporte, y también la Secretaría tiene pues un área de 400 maestros de educación física que lo que buscan es crear estilos sanos de vida, que implica el deporte, la alimentación. El gobernador tiene dos preocupaciones que me comentaba el día lunes pasado, y me decía, a ver, ayúdame para que este año podamos dar un apoyo importante al área del deporte y al área de la cultura. Esas dos secretarías, bueno, la Secretaría de Cultura y el área de deporte han estado de la mano, muy abandonadas, pero han estado muy abandonadas. Y pongo un ejemplo. Recibimos una escuela de música. Le pertenece a Cultura, pero de pronto dijeron no, que hay que trasladarla a la Secretaría de Educación. Entonces fui con autorización y en coordinación con Cultura a hacer una visita a la casa. A donde está la escuela, ¿va? Donde están los chicos que van a ser los artistas del futuro. Y cuando me pregunta el gobernador, me pregunta, dice, oye, secretario, ¿y cómo te fue en la visita a la escuela de música? Y le digo, ¿te puedo decir la verdad? ¿Qué sentí? Y me dijo, sí. Y le dije, vergüenza institucional. Sí. O sea, sentí vergüenza de que el Estado tenga una escuela de música en esas condiciones. Es mejor no tenerla. O sea, es menos humillante no tenerla que tratar a los alumnos como lo están tratando. Y entonces me dijo, bueno, pues hazme un diagnóstico, ¿no? Ya se lo presenté y me autorizó hace menos de un mes 20 millones de pesos para que renovemos un edificio que nos está dando Oficialía Mayor en Comodato y tengan una escuela digna claro. Con equipamiento digno. De veras, si van a sentir el insulto social, el insulto que puede sentir un ciudadano de decir, ¿por qué me estás impartiendo esta educación? Pero es un caso, solo uno. No, pues, por fortuna lo comparo con las otras y se ve, si todas estuvieran igual diríamos, no, pues estamos en... Pero no, ves las universidades y ves esta y hay una simetría. Es que eso pasa, y ahora que estamos digamos, todos involucrados en el tema deportivo por las Olimpiadas, pues yo recordaba, cuando menos a mi generación, lo que eran las clases de deporte. Era, si te daban básquetbol, era formarte atrás, botar 2 veces el balón y aventarlo a la canasta. O sea, había competencias. No había nada más, hombre, nada más. Si salió un buen deportista era porque verdaderamente él traía unas condiciones extraordinarias. Tiene una inteligencia porque no había, digo... No había infraestructura, ni había profesores capacitados, ni había tampoco interés por la promoción deportiva. No. Y bueno, entonces, si esto lo llevas al campo de otras disciplinas no deportivas, sino como la música, pues hombre, tú tienes que darles un espacio digno para que puedan desarrollarse. Ya nos está Te acabando felicito, el tiempo. Secretario, por eso. Yo te preguntaría, retos para el próximo año. Obviamente, desde luego hay proyectos a corto, mediano y largo plazo. Para el próximo año, ¿cuáles serían las prioridades? Profundizar en la implementación de la nueva escuela mexicana,
que nos van a evaluar en 3 años, entonces debemos de irnos preparando. Ayer pactamos que se va a hacer un piloto para aplicar la prueba PISA aquí en Hidalgo. O sea, se va a continuar con sí, eso. sí, o sea, tenemos que hacer, insisto, mediciones pues cuantitativas y cualitativas. Lo que no se mide no se puede corregir. Es cuantitativas y cualitativas, ¿no? Y teniendo en cuenta el contexto. Digo. Y seguir impulsando, evitar la deserción. Yo quiero cerrar mi intervención agradeciendo esta invitación, diciendo que tenemos retos, que de pronto tenemos de pronto problemas graves en las escuelas de temas de violencia. La mayoría suceden fuera y adentro se reflejan. Estamos trabajando muy fuerte en ello, pero también quiero decirles que tal vez el patrimonio más rico que tenemos los hidalguenses es el sistema educativo. Y es un patrimonio común. Y miren, de verdad, todos los días hay cantidad de motivos para sentirse orgullosos de nuestro 1.000.000 de estudiantes. Sí. Ganan premios en Alemania, en Tailandia, en Indonesia, en Argentina, de robótica. De verdad, todos los días hay motivos de premio orgullo. Nacional del Deporte, premio estatal del deporte, algún tipo de incentivos y motivación. Sí, también lo hay. Este año los de Paralímpicos ganaron 51 medallas en sus competencias nacionales. De verdad, hay que seguir, claro, siempre es necesario estar viviendo los huecos, ¿no? Y las partes negras, que nos falta, pero también no perdamos de vista el enorme patrimonio y riqueza que construimos entre todos, que nos consume la mitad del presupuesto estatal y que podemos sentirnos orgullosos de lo que pasa en nuestras escuelas. Esa es una, digo, ya cerrando esta conversación, me parece que cuando somos tan críticos con algunas cosas, y que está bien que lo seamos, no perdamos de vista también que no nos gane la otra parte y podamos recuperar todas estas cosas que están haciendo en beneficio de la sociedad. Y una buena parte, mire, los que saben de esto hablan de que la forma en que los países salen de los momentos más complicados de su historia es a través de la cultura y de la educación. Sí. Así es que bueno, pues mientras tengamos un gobierno que la mitad del dinero que le entra lo destine a esto, pues vamos en buen camino. Y además, secretario, en un contexto de violencia creciente a nivel nacional, sobre todo en los jóvenes, de drogadicción, de alcoholismo, de educación vicios, es muy importante reforzar la parte de los valores, y en eso la familia juega un papel muy importante. Y a ver, y ese es el contexto del que hablamos, ¿no? El contexto, o sea, la escuela es un espejo de lo que pasa en la sociedad. Sí, bueno, y a veces no nos gusta el espejo. No nos gusta el reflejo. Pero no por voltear a otro lado va a cambiar. Secretario. Pues es un gusto, como siempre. Muchísimas gracias. Gracias por haber venido con nosotros. Felicidades por lo que se está haciendo. Gracias, Natividad. Un gustazo. Y aquí vamos a estar pendientes porque este es uno de los temas en los que hay que insistir de manera constante. Enrique. Bueno, gracias, Miguel Bárcena. Ya nos vamos. Muchísimas gracias. Lo esperamos la próxima semana. Hasta la próxima. En una emisión más de Hidalgo Hoy. Hasta pronto.